En el episodio 680 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del sinsentido de la regla del 10%. Una regla que reza que el volumen, el kilometraje principalmente de nuestro deporte debe de incrementarse cada semana un 10% con respecto a la semana anterior. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido al episodio 680 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 19 de mayo de 2021 y vengo a hablaros de esa regla del 10%, regla que voy a decir que es muy famosa, pero yo la había escuchado en alguna ocasión, pero creo que es algo que tampoco está tan extendido como nos pensamos. Lo he leído en Triatleta en Red esta mañana, friqueando un poco las entradas que tenía por ahí por esas páginas de triatlón que suelo frecuentar, y me ha parecido interesante hablar sobre ella. Si estáis escuchando este episodio, no sé, un tanto diferente, estoy grabando en casa con el micro que utilizo para grabar fuera y a lo mejor pilla algo más de eco porque es un micrófono pues que no está preparado para grabar dentro de casa con eco o cuando el sonido rebota en las paredes, sino que está preparado para grabar fuera. Pero bueno, es que tengo el ordenador todavía estropeado, lo llevé a arreglarlo y bueno, me mandaron un mail, creo que fue el de ayer, que estaba entonces en fábrica reparándose. Entonces, pues yo entiendo que posiblemente esta semana todavía no lo tenga. Por tanto, el episodio de Triatlón y otras drogas vuelve a peligrar. Así que para la semana que viene yo espero ya tenerlo y poder volver todo un poco a la normalidad. Aunque bueno, tampoco viene mal este tipo de cosas de que se te rompe algo o que tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas, ¿no? Yo lo tenía todo muy cogido por la mano, el hecho de pues me levanto, me pongo con mi ordenador a trabajar o hago todos mis entrenamientos con mi flujo normal de trabajo en mi ordenador. Todo esto de un batacazo, ¡pum!, se ha caído y de repente tienes que volver a inventarte la forma de hacer entrenamiento y de trabajar sin el ordenador. Es decir, no sin el ordenador. Tengo una tablet, un iPad, concretamente un iPad Pro, por tanto es más potente que muchos ordenadores, pero al final es un sistema operativo diferente, una forma de trabajar diferente, he tenido que ponerle el ratón, he tenido que... En definitiva, no es como un ordenador y, entre comillas, me gusta esa incertidumbre de decir, venga, ahora cómo me voy a buscar las habichuelas para poder grabar de nuevo o para poder montar o hacer lo mismo que venía haciendo. Aunque bueno, como estáis viendo, Triatlón y otras drogas, por ejemplo, pues no puedo publicarlo. A ver, no es que no pueda, sí que podría, de hecho podría editar Edu, pero creo que el trabajo que hay que hacer para publicar esos 2 episodios, por ejemplo, o ese episodio de esta semana, es demasiado alto para el retorno que nos produce, por así decirlo. Entonces, pues mejor estar 2 semanas sin publicar y luego volver a nuestra rutina. Pero en el caso, por ejemplo, de mi entrenamiento, que es una cosa que hay que hacer sí o sí, pues oye, no buscamos las artimañas para poder sacarlo todo y que no se vea nada afectado. No sé, en fin, quizá soy demasiado optimista en ese aspecto, pero me gusta en ocasiones tener este tipo de cambio y de incertidumbre. Claro, si se me rompiera todo directamente y tuviera que hacer los entrenamientos escribiendo en un folio, pues bueno, evidentemente no me gustaría, ¿no? Bueno, me dejo ya de cháchara y vamos con el tema central de este episodio, que es esa regla del 10%. Y bueno, yo he venido aquí a tirarla por tierra, ¿no? Ya lo digo de antemano. En ese artículo de Triatleta en Red que os he mencionado, lo dejo enlazado en las notas del podcast, bueno, se basan en un estudio para desmontar esta regla, un estudio del año 2007 que demostró que utilizar la regla del 10% en cuanto a la progresividad del entrenamiento o no utilizarla, pues que no disminuía el riesgo de padecer lesiones. Esta regla reza, como he dicho anteriormente, que para progresar adecuadamente debemos de aumentar nuestros kilómetros semanales un 10% con respecto a la semana anterior. Esto principalmente viene del mundo del atletismo. Creo, porque tampoco es que lo haya yo eso investigado mucho, pero estoy casi totalmente seguro que viene del mundo del atletismo, donde pues esta semana hago 100 kilómetros, vale, 100 kilómetros, ¿quién hace 100 kilómetros? Pero bueno, esta semana hago 50 kilómetros, la semana siguiente hago un 10% más, ¿no? Que serían 5 más, ¿no? 55 y así sucesivamente.
¿Y en base a qué? ¿En base a qué se hacen todo esto? ¿En base a qué comentan este 10%, ¿no? O justifican este 10%, pues, bueno, principalmente al principio de progresión, ¿no? Porque el entrenamiento debe ser progresivo. Y como es progresivo, pues ya está, pues un 10% por cada semana y adiós muy buenas. Esto no es así. Nuestro cuerpo no funciona así. Nuestro cuerpo es un sistema complejo que no atiende a linealidades. Entonces, no tiene sentido de forma totalmente lineal aumentar un 10% con respecto a la semana anterior. No es lo mismo pasar de hacer 20 a 25 kilómetros semanales que pasar a hacer... no esto. Es decir, no es lo mismo aumentar un 10% nuestros kilómetros si estamos haciendo 20 kilómetros semanales que aumentarlo un 10% si estamos haciendo 100 kilómetros semanales, ¿no? Entonces el aumento es mucho mayor. No tiene sentido. Luego, aparte, los kilómetros, entre comillas, no nos van a decir mucho, puesto que lo que hay prima es la velocidad, ¿no? A la que se hacen esos kilómetros. En deportes puros podría tener cierto sentido, entre comillas, esta regla, pero en deportes como el nuestro, como el triatlón, donde estamos cruzando unas modalidades con otras, pues ya esta regla la podemos tirar a la basura directamente, porque el volumen que dejamos de hacer por un lado lo podemos sumar por otro, la fatiga que deja un deporte lastra para el siguiente, entonces a lo mejor no hace falta hacer tanto y sin a lo mejor. Entonces, pues no es así. Entonces nosotros no debemos de hablar de kilómetros, debemos de hablar de carga y luego cuantificar bien esa carga de entrenamiento, que como sabemos yo creo que es el caballo de batalla de cualquier triatleta. Cuantificar bien toda esa carga interna y externa que sufre el deportista para poder pues sacarle el partido al entrenamiento que le estamos mandando. Bueno, y abro la puerta para hacer algo de publi, porque hace bastantes episodios que no hago nada de spam, ¿no? Aunque en cierto modo cada podcast de estos que grabo tiene implícito el spam del propio nombre del podcast, ¿no? Y de la página web y de todo. Pero bueno, sin plataforma de audiocursos que promocionar, pues voy a promocionar mis servicios de entrenador personal. Así que si alguien está buscando un entrenador para este año o para ya o para la próxima temporada y queréis pues comenzar a trabajar conmigo, pues podéis entrar en hilandofino.net/servicio y ver todo lo que os puedo ofrecer. Vale, y esa carga de la que hemos hablado cuenta con 1001 factores de los que hemos hablado en multitud de ocasiones, ¿no? En el podcast. Todo aquello que suponga un estrés a nuestro organismo, pues al final va a ser un ingrediente más, ¿no? A revolver en esa tinaja que podemos denominar que es la carga, ¿no? Y metemos todo en nuestro estrés de entrenamiento, los kilómetros que hacemos, el calor, intensidad a la que lo hacemos, la alimentación que estamos llevando, nuestra vida laboral, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones de pareja, nuestro estrés relacionado con los niños, cómo dormimos. Bueno, imaginad todo lo que podamos meter ahí, todo eso le damos vuelta y aparece la carga de entrenamiento. Todo esto lo podemos meter en una ecuación, yo lo llamo tinaja por hacerlo un poco más visual. Va a ser imposible meter eso en una ecuación y que nos dé un número que nos diga cómo estamos de fatigados. Por tanto, el entrenamiento es un arte y por eso se dice que es un arte, ¿no? ¿Dónde queda la regla esta del 10% para llevar cierta progresividad? Pues efectivamente no va a quedar en ningún sitio. Por tanto, para ir concluyendo el consejo, aunque, en fin, consejos doy, pero para mí no tengo, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, tomarlo como un consejo si queréis, o si no, tomarlo como una recomendación, o tomarlo como os dé la gana, vaya. De alguien que lleva pues casi 20 años entrenando sin parar, sin solución de continuidad, pues sería que la progresividad en el deportista amateur, y yo diría que no tan amateur, de alto rendimiento también, se mide sobre todo, pero se percibe. Es decir, no se mide, sino que se percibe, se intuye, se respira, ¿no? Se visualiza más que medirla.
Cada uno sabe cómo le afecta cada deporte del triatlón en este caso, y por tanto en función de cada uno de nosotros podemos progresar más en un deporte que en otro, sabiendo que luego hay que mezclarlos los tres, es decir, que los tres deportes son los que nos van a condicionar pues, nuestro nivel de fatiga general al final de cada día, ¿no? Luego, por otro lado, también el poder de la manada, ¿no? También nos empuja a entrenar más en un deporte que en otro. Y si tenemos una buena grupeta en bici, pues vamos a poder hacer muchos kilómetros en bici, posiblemente con menos estrés psicológico, más rápidos y vamos por ahí metidos a rueda. Y de nuevo esta regla del 10% pues se vuelve a romper, ¿no? No tiene mucho fuste aplicarla en ese contexto. Bueno, no sé, creo que he dado bastantes argumentos para pensar que esta regla del 10% no tiene sentido y que para ir progresando en nuestros entrenamientos tenemos que mirar más allá de ese dato de un 10% más sobre el volumen de la semana anterior. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Gracias como siempre por estar ahí, por vuestras valoraciones, por vuestras suscripciones, por recomendar este podcast a vuestros amigos y compañeros. Y nada, nos vemos mañana al poder ser. Adiós.